Enrique Ochoa, muchas gracias por estar aquí. Estas son las seis preguntas que le hacemos a todos los invitados en Katia 360. Gracias, Katia. Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. La primera es, ¿cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar? Pues te diré que la más difícil, pero también la más feliz, fue pedirle a Greta Rojas que se casara conmigo. Una ex compañera azteca. Absolutamente. Fíjate que a mí me llegó tarde la felicidad a mi vida. Yo conocí a Greta hace 3 años y pues la verdad tuvimos un noviazgo muy rápido y llegó el momento de pedirle que se casara conmigo y afortunadamente... ¿Y por qué difícil? ¿Que estabas dudando o qué? No, la verdad es que uno siempre creo que le tiene miedo al rechazo, ¿no? Y entonces tienes la duda que a lo mejor lo que tú sientes y lo que tú proyectas para tu futuro pueda no al compromiso, ser el proyecto. Sino a su rechazo. No, hombre, sí, porque como eso estaba yo decidido y estoy, bueno, además estamos encantados porque de la pareja que somos, pues ahora somos una familia por nuestra bebé, por Sofía María, que tiene 2 años, 2 meses. Y la verdad es que vamos como familia a los recorridos que estamos haciendo en distintos estados de la República. Como presidente del PRI propuse que en los primeros 100 días voy a visitar las 32 entidades federativas. Y en estos recorridos hemos ido Greta, la pequeña Sofía María y yo a recorrer distintos estados de la República, a encontrarnos con el priismo y con los ciudadanos y pues a proponer un cambio que creemos que es necesario en nuestro país. Y Sofía María ya dice sí se puede. Sofía María dice ya sí se puede y participa en los eventos y está, bueno, la verdad chistosísima. Es una fuente de alegría para Greta y para mí. Muy bien. ¿Cómo ves el país al terminar este sexenio? Mira, lo veo muy fuerte y lo veo en una disyuntiva histórica. Por un lado, creo que hay una trayectoria muy clara que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto con 13 reformas estructurales, que yo considero que además nos marcan un camino de mayor desarrollo social, económico y cultural en el país. Ciertamente hay pasos por dar, hay aplicaciones que fortalecer y retos que superar. Y a eso también convocamos dentro del PRI, a que podamos tener una nueva relación entre el partido, el gobierno y la sociedad, donde podamos recuperar las exigencias, los temas que están pendientes y ponerlos en acción por parte del gobierno y también exigir al gobierno que le rinda cuentas a la sociedad y al partido de qué aspectos han cambiado, de cuáles son los avances de las políticas públicas, pero sobre todo también para señalarles las asignaturas pendientes, lo que falta por hacer, los cambios que demanda el país y que todavía no se están llevando a cabo y que podemos entonces avanzar juntos. ¿No notas mucha desilusión? Mira, yo lo que noto es que se requiere que muchos de los aspectos de las reformas estructurales se puedan explicar mejor y otros aspectos tienen que cambiar. Hay un claro hartazgo que vemos en la elección del 2016 de los ciudadanos en contra de la corrupción y de la impunidad. Y claramente ese es un elemento que tiene que cambiar. Y yo considero que hay argumentos para el cambio. En el PRI estamos proponiendo que seamos los propios priistas los primeros en garantizar la honorabilidad, honestidad, transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos que salen del PRI. Y en ese sentido, nuestro compromiso con los ciudadanos es señalar los actos de corrupción, exigir la fiscalización correspondiente, que se presenten las pruebas ante las instituciones que correspondan y a partir de esas investigaciones que se castigue de manera ejemplar, conforme a la ley, a quienes le hayan fallado a la ciudadanía. Y lo primero que tenemos que hacer es hacernos responsables de los gobiernos que surgen del propio partido. Y eso también nos permitirá una segunda etapa, que es cumplirle a los ciudadanos que también debemos de verificar la honestidad y transparencia de todos los gobiernos de otros partidos políticos, donde también ha habido casos de corrupción y yo no percibo en los otros partidos políticos ni una crítica ni autocrítica para hacerse cargo de resolver los problemas de corrupción que también se les señalan. Parecería que ellos le apuestan al olvido de la sociedad sobre los casos de corrupción que los gobiernos panistas o perredistas o de Morena tienen y en cambio nosotros en el PRI sí tenemos que dar muestras contundentes de que estamos atendiendo a lo que la sociedad demanda. Cero corrupción y cero tolerancia a la impunidad. ¿Cuál es la característica del mexicano que más te gusta y cuál es la que menos te gusta? Pues a mí la que no me gusta es el conformismo, el decir que las cosas son y que no se pueden mejorar. Y la que más me gusta y la percibo mucho en mis estudiantes en la Facultad de Derecho en la UNAM. ¿Todavía das clases? Sí, absolutamente. Yo llevo 10 años dando clases y seguiré mientras... ¿Derecho constitucional? Derecho constitucional es la materia que yo doy en la UNAM. Y déjame decirte, Katia, que yo lo que he percibido en las nuevas generaciones
es una demanda de cambio y una convicción de que las cosas sí pueden cambiar. Yo te diría que es muy importante en esta etapa del país y del partido que tengamos una actitud crítica, autocrítica, pero sobre todo una actitud propositiva, de propuestas concretas para mejorar las cosas, para solucionarlas. Y entonces viene la etapa que a mí más me gusta de México, donde a partir de una propuesta, cada uno se haga cargo de qué manera yo puedo cambiar las cosas, cómo contribuyo a ese cambio que quiero para mi país, para mi ciudad, para mi comunidad, para mi colonia o para mi familia. Dime, Enrique, si pudieras platicar con cualquier personaje vivo, muerto o de ficción, ¿con quién te gustaría hacerlo? Pues fíjate que yo tendría un par. A mí me gustaría platicar mucho con Lázaro Cárdenas. Ajá. Fue un político michoacano, yo soy michoacano. Tú naciste en Morelia, ¿no? Yo nací en Morelia, Michoacán. Así es, ya después viví en varios estados de la República, viví en Puebla, en Hermosillo y en la Ciudad de México. Pero me gustaría platicar, o me hubiera gustado mucho platicar con Lázaro Cárdenas, porque me pareció un hombre trascendental en nuestra historia. Creo que enfrentó una serie de retos, no solo nacionales, sino internacionales. Y como michoacano me hubiera interesado mucho conocer el ángulo y la manera en que enfrentó esas problemáticas. Y además, como un apasionado... Qué interesante, porque vienen de generaciones que plantean cosas opuestas, ¿no? La nacionalización contra la apertura, ¿no? Así es, pero hay puntos... un tema energético. Pues. En el tema energético. Y déjame decirte que también hay puntos de encuentro, porque estudiando la propuesta de expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas... Sí, bueno, toda la propaganda del PRI se basó en eso, Así claro. es, pero encuentras que su propuesta incluía la posibilidad de que hubiera contratos de riesgo con la participación del sector privado en la extracción de petróleo y gas natural, en la extracción de hidrocarburos. De hecho, en la reforma cardenista, en la ley consecuente, se establecía la posibilidad de esos contratos con participación privada. Cosa que le chocó a su hijo, por cierto, que dijera. Bueno, pues, pero es la verdad histórica. O sea, tú revisas... No digas verdad histórica, está muy desacreditada esa frase. Pero la verdad es que en la reforma de ese momento aparece en la historia que efectivamente la propuesta incluía la participación privada, pero no solo en extracción de petróleo y gas, sino también en los procesos de refinación y petroquímicos, también se permitía la participación privada a través de concesiones. Viene un cambio constitucional mucho tiempo después que refleja entonces ya una cerrazón del sector energético. Yo creo que un gran mérito del presidente Enrique Peña Nieto fue precisamente regresar a un espíritu constitucional donde el sector privado, nacional e internacional, puede participar en un sector que es vital para el desarrollo de cualquier economía. Sí. Y eso nos puso además en tono con el resto de los países energéticos del mundo que permiten la participación privada y pública, nacional e internacional, en los sectores energéticos. En un momento en el que los precios bajaron, pero esa es otra historia. ¿Y el otro personaje? Bueno, Lázaro Cárdenas, ¿sí? A mí me hubiera gustado conocer o platicar con José Saramago. Ha sido... uno de tus libros favoritos es Ensayos sobre la ceguera, Es ¿no? mi libro favorito. Okay. Ensayos sobre la ceguera es mi novela favorita. Me parece una descripción de la condición humana en un momento de desesperanza muy interesante. Yo ampliamente la recomiendo a quienes hoy nos acompañan en el programa. Si no han leído a Saramago, yo creo que es un extraordinario libro para empezar a conocerlo. Y luego se siguen sobre la lucidez, Ensayos sobre la lucidez. Absolutamente. Me hubiera gustado mucho haber podido platicar con él. Pues por poquito, ¿no? Sí fueron contemporáneos. Fíjate que yo una vez estuve en una presentación de unos de sus libros en Nueva York, cuando yo era estudiante allá del posgrado. Así es. Y me tocó la suerte de que mi libro de Ensayo sobre la ceguera me lo firmara. Lo tienes. Pero la verdad es que nunca tuve la oportunidad de conversar con él y me hubiera encantado haberlo hecho. ¿Cuál es tu más grande arrepentimiento? Híjole, qué buena pregunta. Quizás a la distancia es que me hubiera gustado haber estudiado algo de ingeniería. Ingeniería. Sí, fíjate, yo estudié economía en el ITAM, estudié Derecho en la UNAM y después uní esas dos disciplinas con estudios de posgrado en Ciencia Política en Nueva York. ¿No? Así es, fue una maestría en Ciencia Política, una en Filosofía Política y el doctorado en Ciencia Política. Pero una de mis pasiones ha sido la energía. Y yo creo que hubiera sido muy importante para mi formación más adelante en el tiempo. Más adelante en el tiempo. ¿Sí? Sí, y fíjate que es más curioso porque alguna vez mi papá, que era abogado, me preguntó qué quería estudiar yo y yo, mi primer referente fue decirle que Derecho. Y él me cuestionaba que por qué Derecho, que si no hubiera sido bueno alguna ingeniería y tal.
Y en ese entonces, pues no, la verdad es que no lo pensaba así. Estudié lo que estudié, me ha funcionado muy bien, he sido muy feliz con mis profesiones, pero creo que en algún momento hubiera sido bueno tener algún conocimiento de ingeniería. Tu padre, Tomas Ochoa Moguel, ¿no? Así Fue es. un referente para ti. Absolutamente. Juez. Mira, fue juez y luego magistrado de circuito en el Poder Judicial de la Federación. Mi padre trabajó toda su vida en el Poder Judicial de la Federación y por ello fue a vivir a Morelia, donde conoció a mi mamá. Ahí nací yo. Luego, El mayor de 3. El mayor de 3. Y luego nos fuimos a Puebla porque después de haber sido juez en Morelia, se convirtió en magistrado en Puebla. Luego fue magistrado en Hermosillo, Sonora, y luego se vino a trabajar a la Ciudad de México, y luego regresó a Hermosillo y luego a Veracruz. Siempre estuvo recorriendo el país. Así es la trayectoria del Poder Judicial de la Federación, y yo siempre lo tenía como un referente y un espacio pues, de desarrollo profesional muy bonito. Pero era muy duro, fue un padre exigente, un padre disciplinado, y como estaba en algunas partes del tiempo ausente, porque trabajaba en una ciudad y nosotros en otra, pues cuando venía pues nos tenía que poner en orden a los 3 hermanos para apoyar a mi mamá. Era el papel de firmeza. Entonces sí, pues lo recuerdo con un enorme cariño y gratitud, pero también recuerdo que era muy disciplinado y firme. Bueno, a ver, la verdad es que Sofía María está aquí, entonces vamos a pedirle que le tapen sus orejitas para la próxima pregunta, que es, Enrique, ¿cuál es tu grosería favorita? Ay, híjole, pues de repente digo carajo, pero ¿Sí? está terrible que se diga al aire, ¿no? No, está bien, aquí se ha dicho de todo. La más recurrida es todas las expresiones de chingar, porque tienes además la justificación intelectual de citar a Octavio Paz, pero carajo es la mía también. Sí, a de veras, es honor, tenemos está eso en padre. común, ¿verdad? Sí. Y es una expresión, ¿verdad? Sí. Sí, qué bueno que le tapamos los oídos a Sofía María. Estas fueron las 6. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias, Katy.